Hola, buenas tardes y bienvenidos al webinar que tenemos preparado para hoy titulado Shaping the Future, Innovación, Disrupción y Sostenibilidad, en el que contaremos con Víctor Asensi y dará respuesta a cómo invertir globalmente en compañías que darán forma al futuro de una manera sostenible. Víctor Asensi es miembro del equipo de relación con inversiones institucionales de The Group Peter Gamma M desde 2014. Cuenta con un máster en Bolsa y Mercados Financieros del IEB y de la London School of Economics. Y anteriormente ha trabajado en otras entidades financieras como Barclays, Bloomberg o Macquarie. En fin, sin más, doy paso a Víctor. Recordar a los asistentes que podrán hacer las preguntas durante la presentación y ahí, al finalizar daremos respuesta a todas las que nos den tiempo. Y también durante la presentación escucharéis que Víctor me dará paso a mí para ir manejando la presentación. eh, por lo que, bueno, cuando quieras, Víctor, si quieres, comenzamos. Hola, buenas tardes. Samuel, muchas gracias por la introducción y muchas gracias a los asistentes que nos están escuchando y dedican este rato a esta nueva estrategia de inversión que se llama New Gym Sustainable. Como ha dicho Samuel, soy Víctor Asensi, formo parte del equipo de relación con inversores de Growth Peter Asset Management, junto con Pablo Ruiz Campo y Nicolás de Rosa. Un poco antes de empezar a explicar la estrategia, contaros un poco quién es The Growth Peter Asset Management. Es la mayor gestora de fondos de Bélgica, es el mayor gestor independiente, gestiona 55.000 millones y tiene un sesgo, digamos, a gestión activa. Siempre tratamos de batir los índices y lo hacemos las mayores de las veces con un sesgo, como ahora explicaré, sesgo small and mid caps, donde el expertise reside más fuerte en la casa y es donde encontramos mucho más alfa y nos ayuda a encontrar nuevas oportunidades o ideas de inversión que no están tan seguidas por los brokers, etcétera, y es uno de los fuertes de la casa. Tenemos distintas estrategias, pero bueno, hoy vamos a hablar de un fondo de renta variable global, uno de los más rentables en el año, lleva un 10% de rentabilidad positiva en el año, batiendo por un 10-11% al índice global MSCI World, lo que llamaríamos alfa. Estamos generando un alfa, un outperformance sobre el índice de 10-11%, ¿no? Y sin más dilación, hemos preparado una presentación extensa que Samuel irá pasando, pero creo se trata de pasar un buen rato que sirva como idea de inversión a medio o largo plazo. Este fondo en renta variable global, independientemente de qué pasa con el mercado, el ruido que hay, creemos que cada una de las compañías que hay en el portfolio tiene un crecimiento estructural para los próximos 5 o 10 años, como ahora explicaré. Y bueno, sin más dilación, yo os voy a explicar de dónde surge la idea hace 4 años de este fondo y si puedes poner, Samuel, la slide número 12, creo que es muy importante. Bien, si veis la slide número 12, que es un círculo redondo donde pone New Gems, que significa nuevas gemas en español. New Gems son las siglas de 7 temáticas que hemos detectado que van a conducir la sociedad del futuro, la que nosotros llamamos Society 5.0. Es la sociedad 5.0 que va a ser, ya no en el futuro, sino ya está en el presente, ¿no? Pero cada vez todavía tiene mucho margen de penetración y lo vamos a ver en los próximos años. Entonces, si veis el círculo, son 7 temáticas, 7 tendencias con crecimiento estructural, que es como pueden ser la nanotecnología, ecología o medio ambiente en español, wellness, todo el tema relacionado con la salud. Os iré diciendo a lo largo de la charla varios ejemplos de compañías donde solemos invertir. Generación Z, ¿no? Que es todo lo que hacen los jóvenes de hoy en día que no hacían nuestros padres o tal, pues cambio de hábitos de consumo. E-Society, todo lo que tiene que ver con e-commerce. Manufacturing 4.0, digamos la cuarta revolución industrial que están pasando hoy en día en las fábricas, en logística, en todo el tema de manufacturing y fabricación. Y por último, la seguridad, tanto física como ciberseguridad. Entonces, como veis en el centro del círculo, hemos puesto consumidores, o sea, cómo los cambios de los hábitos de los consumidores están cambiando, como por ejemplo en comida sana o el tema de entretenimiento, cómo los hábitos cambian y eso también hace que nosotros cambiemos nuestros modelos o nuestras ideas de inversión. Luego también veis los gobiernos cómo regulan y esa regulación, como luego veremos, da pie
a nuevas ideas de inversión, que se ven muy favorecidas. El medio ambiente hay que tenerlo clave, es clave porque todas las compañías que tenemos en portfolio cumplen un papel desde el punto de vista de sostenibilidad muy relevante, y luego las empresas, ¿no? Entonces, vuelvo al chat y vemos como nanotecnologías. Voy a ir poniendo ejemplos de cada tendencia, ¿no? Nanotecnologías se refiere a hacer, es aquello que tiene que ver con hacer las cosas más pequeñas y pequeñas. Si recordáis, por ejemplo, hace 10, 15 años teníamos, casi todo el mercado tenía el Nokia 3310, que era un estupendo teléfono grande, etcétera, pero cada vez los teléfonos se han ido haciendo más pequeños, más rápidos, igual que todos los dispositivos electrónicos, y eso ha sido gracias a los semiconductores. Los semiconductores se han ido haciendo cada vez más pequeños y pequeños. Es algo que se llama la ley de Moore, que es que caben el doble de transistores y componentes eléctricos en un semiconductor cada 2 años. Entonces, en el tema de semiconductores, os voy a poner un ejemplo de compañía en la que invertimos, Infineon. Infineon es una compañía de semiconductores determinante en el tema, por ejemplo, de los vehículos eléctricos. Los vehículos eléctricos es una tendencia sostenible que estamos jugando nosotros actualmente, entonces, en la cual miramos toda la cadena de valor. Podríamos decir, nos gustan los vehículos eléctricos, invertimos en Tesla. No lo hacemos. ¿Por qué? Porque no genera free cash flow, no genera cash esa compañía. O podríamos invertir en materia prima, en litio, no invertimos en litio. Seleccionamos en toda la cadena el componente más determinante, el winner, el ganador, los 1 o 2 ganadores en cada tendencia, ¿no? Por ejemplo, Infineon, si tú pasas de un coche tradicional a un coche eléctrico, se utilizan 5 veces más semiconductores en un coche eléctrico, es decir, se multiplica por 5. Actualmente los coches eléctricos, cuando aceleras o giras, etcétera, ya no va por componentes mecánicos, sino que va por componentes electrónicos. Y eso hace que por ejemplo, si fallasen esos semiconductores al girar, al acelerar, al frenar, pues podrías tener accidentes. Con lo cual, Infineon pasa barreras a la entrada muy potentes, por ejemplo, para BMW o para Mercedes, y ganan contratos de 7 años, por ejemplo. Entonces tienes como muchas barreras a la entrada y contratos a medio y largo plazo, que es compañías donde nos gusta estar. Evidentemente, pues eso, los vehículos eléctricos, como estamos viendo, por ejemplo, en Madrid últimamente, ya se está favoreciendo el uso en todo el mundo, ¿no? Pasamos a todo el tema de ecología o medio ambiente. Es otra temática que jugamos y tiene un futuro tremendo, todo el tema de reciclaje, etcétera. Por ejemplo, invertimos en una compañía que se llama Tomra, una compañía que recicla plásticos, metales, pilas, etcétera. Es una compañía noruega, muy poco cubierta por los brokers, solo 1 o 2% uno o dos brokers noruegos cubren esta compañía, y es típica idea que nos gusta detectar y que no tiene todo el mundo. Es una compañía pequeña, mediana, no muy cubierta, y que es el líder en su mercado. Tomra es el número 1 en las máquinas de reciclaje. Están muy extendidas por el norte de Europa. Entonces tú vas a los centros comerciales, a los supermercados, etcétera, introduces una botellita de plástico, una lata, y te devuelve unos céntimos. Pues este tipo de compañías se ven beneficiadas por la nueva regulación europea que obliga a los países miembros a reciclar el 90% de las botellas de plástico, 95%, en el 2020. Con lo cual, vemos cómo los gobiernos, al regular, también favorecen ciertas tendencias, ciertos mercados y ciertos hábitos de consumo. Y Tomra, tenemos el portfolio, compramos en febrero, marzo, y ha tenido un performance muy, muy grande. También otras temáticas de sostenibilidad es el agua. Otra compañía que hemos vendido ahora por valoraciones es Chilem, que se dedica a todo el reciclaje del agua y el filtrado del agua, utilizando también, por ejemplo, nanofiltros, ¿no? Bien, pasamos a wellness o a salud. Salud, os voy a poner 2 ejemplos porque es un subsector, digamos, donde hemos tenido mucha parte de nuestro alfa. El mayor contribuidor del alfa del fondo, del outperformance que tenemos, viene de salud. Y ahí, por ejemplo, pondría dos tipos de ejemplo. Tiene que ver con todo lo que es comida sana, envejecimiento poblacional, y luego pues también tendencias en la salud. Por ejemplo, voy a poner 2 ejemplos. Uno es Teladoc, una compañía americana que, imagínate tú, en vez de ir al médico por un constipado, un resfriado o incluso un psicólogo, no tienes por qué, o chequear tus análisis, no tienes por qué ir al médico.
tú te descargas la aplicación de Teladoc, como yo estoy haciendo hoy en la presentación aquí, y tienes un médico en 7 minutos, con su certificación, etcétera, que te recomienda o te receta el medicamento en la farmacia más cercana y tú solo tienes que ir a recogerlo, etcétera. O un psicólogo, por ejemplo, que te atiende enseguida. Es decir, ¿y por qué es disruptivo? Porque nosotros miramos innovación y disrupción en todas las temáticas. Queremos las compañías más disruptoras que cambian las reglas del juego o más disruptoras o innovadoras. ¿Por qué es disruptora Teladoc? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando una persona va al médico, tiene que pagar normalmente 30 o 40 dólares y la compañía paga 160 dólares. Utilizando Teladoc, el usuario sigue pagando 30 o 40 dólares, pero la compañía pasa a pasar 30 o 40 dólares, con lo cual es un ahorro y un incentivo para las empresas brutal. Entonces, Teladoc es como ellos llaman e-health, muy potente y con mucho potencial todavía. Otro ejemplo es Amedisys, uno de los mejores performances, si no está en el top 10 contribuidores este año. Sabéis que si te quedas hospitalizado en Estados Unidos en el hospital, cuesta bastante dinero. Entonces, Amedisys lo que hace es atenderte o cuidarte en tu propia casa, con lo cual te cuesta algo de dinero, pero menos que si te quedas en el hospital. Y estamos viendo como esa tendencia para los próximos años también va a tener mucho crecimiento, mucho potencial, no solo en Estados Unidos, en Japón, en Europa, etcétera, etcétera. O sea, te cuidan en casa con todo el equipamiento médico, técnico y profesional. Pasamos a la siguiente temática, generación Z. Generación Z tiene que ver con todos los cambios, digamos, lo que hace la gente joven. Por ejemplo, ya no ve la tele tradicional, la 1, la 2, la 3, la 4, sino que ellos normalmente prefieren ver Netflix, prefieren ver las series, prefieren ver el fútbol. Eso es lo que se llama un pay-per-view, pago por lo que quieres ver, ¿no? Entonces, una de las compañías que tenemos es Netflix, evidentemente. Es una compañía que es la mayor compañía del mundo en cuanto a contenido. Produce 300 series este año y 100 películas. Para que os hagáis una idea, la segunda empresa que más películas hace es Walt Disney, que hace 40. O sea, es brutal el contenido que ofrece Netflix y, bueno, entonces es una idea que tenemos desde hace mucho tiempo y seguimos teniéndola. Luego, por otro lado, music. Por ejemplo, música ha sido la peor subsector en los últimos 10 años. La gente se descargaba música ilegalmente, luego salió iTunes y podías comprar una canción, pero también música seguía bajando, bajando, bajando. Pero hace un par de años, 1 o 2 años, ha salido music streaming, es decir, tú pagas 10, 11 euros y tienes toda la música del mundo. Podrías comprarte Spotify, pero no lo tenemos por valoración, no nos gusta. Pero, por ejemplo, tenemos Sony Music Entertainment, Sony, que es una compañía barata para el potencial que tiene, es una de las 3 empresas que más factura en música en el mundo. Aparte, ¿por qué nos gusta Sony? Porque todo el tema de eSports, todo el tema de jugar juegos online en todo el mundo, los llamados eSports, para que os den una idea, ya se venden 80.000 entradas como el Bernabéu en media hora para ver a los 2 mejores jugadores en ciertos juegos. Quieren ver, la gente, los jóvenes quieren ver al Roger Federer y a Rafa Nadal de esos videojuegos y están dispuestos a pagar 20, 30, 40, 50 euros por entradas y por ver. Entonces, eso todavía tiene muchísimo futuro, muchísima penetración. Han corregido este mes con la caída del mercado y nosotros hemos incrementado peso por el enorme futuro que tiene a medio y largo plazo. Y es una compañía, como digo, bastante atractiva y barata. Aparte tiene el 80% del market share, de la cuota de mercado, en las cámaras de los teléfonos móviles. O sea, sabéis que cada vez hay más cámaras en los teléfonos móviles, hay 2 o 3 cámaras y Sony pues, tiene el 80% de esa cuota de mercado. E-Society tiene que ver, paso ya a la siguiente temática, E-Society o la sociedad digital. Como hemos visto, cada vez la gente gasta menos cash, sino que paga mucho más con los teléfonos, con las tarjetas. Por eso tenemos PayPal en cartera, aunque nos gusta también Mastercard, nos gusta Visa. Son compañías con mucho potencial todavía y nos gusta jugar esa temática. O tenemos también Amazon o Big Data también, por Amazon y Microsoft ofrecen la nube, es una de las áreas de negocio que tienen y tienen todavía muchísimo potencial en el futuro y queremos estar presentes. Manufacturing 4.0 tiene que ver con la cuarta revolución industrial, como los robots
o, por ejemplo, ahí tenemos Fanuc, que es una compañía japonesa que es el mayor fabricante de robots y están muy presentes en la fabricación de los automóviles. Si veis un vídeo de cómo Audi ensambla los vehículos, casi todos los robots que utiliza son de Fanuc y hace que la producción sea más eficiente, etcétera. Y también, por ejemplo, tenemos Vitrox, una compañía de Malasia, una small company que cotiza en Corea del Sur y es la primera compañía de Corea del Sur que ha entrado en el Robo Index. Y lo que hace es, antiguamente tenías operarios mirando si estaban bien ensamblados los chips, etcétera, en el teléfono, y ahora es una máquina que por tecnología 3D te dice si están bien ensamblados o no. Entonces, bueno, eso se está extendiendo muchísimo, ha contribuido muy bien en el portfolio y vemos cómo hay que estar presente en esta tendencia. Por último, la seguridad, no solo física, por el tema de los atentados, etcétera, cada vez hay más seguridad en los aeropuertos, etcétera, etcétera, sino también la seguridad, ciberseguridad. Estamos viendo cómo, por ejemplo, el otro día a British Airways le hackearon miles de cuentas de sus usuarios. Ha salido la nueva regulación europea de GDPR, la nueva regulación europea, que obliga a las empresas a reportar en 72 horas si han sido hackeadas o no, avisar a sus usuarios que si han sido hackeados y qué información ha sido robada. Con lo cual, la ciberseguridad en todas las empresas, en todo el mundo, va a más y estamos presentes, por ejemplo, en Varonis, que es la mejor empresa para cumplimentar con GDPR, como he dicho, y también CyberArk y otras compañías. O sea que todo el tema de ciberseguridad también estamos presentes, desde luego. Como veis, es una cartera mirando hacia el presente y hacia el futuro, pero no son, por ejemplo, esas temáticas no son fijas, no son, a diferencia de otros fondos, cogen sus fondos temáticos y los ensamblan en un portfolio, en una cartera y no mueven los pesos. Nosotros tenemos la posibilidad de cambiar los pesos. Como ahora explicaré, tenemos entre 5 y 25% de peso en cada temática y podemos ir cambiándolos y podemos ir modificando. Si, por ejemplo, ha caído mucho en el último mes manufacturing punto cero, podríamos comprar más o si vemos que hay empresas o temáticas que han corrido mucho, podríamos vender. Eso es lo bonito, lo atractivo de este fondo, que permite estar diversificado por tendencias y eso de países ya no se lleva tanto, es decir, estar presente en Estados Unidos, Europa, Japón. Lo que hay que apostar para los próximos años son por las tendencias y por las temáticas y por las compañías disruptivas e innovadoras. Ahí es donde hay que estar. Ya están en Japón, o estén en Europa, o estén en Noruega, o estén en Estados Unidos. Y pasamos a ver a la slide. Samuel, si pasamos a la slide 15, por favor. Todas estas compañías, son 80 compañías en cartera, el mínimo market cap, la mínima capitalización es de 300 millones, solo una compañía tiene menos de 1.000 millones, pero bueno, ese es nuestro límite. Todas ellas, y esto es muy importante, tienen que generar free cash flow, o sea, tienen que generar cash y nos gusta mucho que no estén poco endeudadas, lo veréis al final de la presentación como las compañías no están nada endeudadas, a diferencia del MSCI World, y generan free cash flow partido de enterprise value por encima del 4%. Es como nuestra protección y queremos que todos esos negocios sean rentables y tengan la posibilidad de generar free cash flow, de generar cash. Y por último tenemos la exclusión o el tema de exclusión, evidentemente no invertimos en compañías de tabaco, alcohol, etcétera, que no cumplan con con los 10 principios de las Naciones Unidas. Hacemos nuestra exclusión de las compañías que las peor ranqueadas en cada subsector en temas de sostenibilidad y luego tenemos nuestras propias preguntas, nuestros propios KPI, Key Performance Indicators, para analizar las compañías desde el punto de vista de sostenibilidad. Si pasamos a la página 21, Samuel. Como veis, la cartera son 70-80 valores, o sea, muy diversificado, no es una cartera concentrada. La mayor posición del fondo es Sony con un 2,5% de la cartera, es decir, nunca tenemos más de 3% en ninguna posición, con lo cual está muy diversificado, no solo por geografías, que también, sino también por tipo de capitalizaciones. Tenemos compañías grandes, pero también tenemos compañías medianas y tenemos compañías
pequeñas, con lo cual eso nos permite rotar la cartera y diversificar más. El equipo, pasamos a la página 22. El equipo está compuesto por 3 gestores, más la responsable de SRI de la casa, de Growth Petercam Asset Management. El gestor principal es Alexander Rose, que es el CEO de la compañía, es el responsable de renta variable de Growth Petercam Asset Management, junto con Kirem Lemay y Dries Dury, en la página 23 y 24. Por ejemplo, Dries, si ponéis la página 23, Kirem Lemay ha sido 6 años analista de tecnología para el buy side, él hacía las recomendaciones de compra para nuestros fondos y ya lleva 3 años gestionando el fondo y es muy buen stock picker, como ahora comentaré. Del 10-11% que llevamos de alfa contra el MSCI World, 9% viene del stock picking y 2% viene del sector allocation. Con lo cual, es verdad que hemos sobreponderado healthcare y hemos sobreponderado tecnología y podrías decir, bueno, por eso lo estáis haciendo mejor. Vale, ok, eso es cierto, pero solo un 2% representa el sector allocation, mientras que el stock picking, lo que nosotros llamamos la selección de compañías, representa el 9% del alfa del fondo, como ahora veréis al final de la presentación. Y por último, página 25. Ophélie Mortier es la responsable de SRI, de Growth Petercam Asset Management, que gestiona fondos sostenibles desde hace más de 10 años. O sea, no es una moda que nos hayamos inventado, es una cosa que refuerza el análisis. Digamos, la parte de sostenibilidad nos sirve para 2 cosas. Una es la gobernanza, y eso, un buen análisis de gobernanza de la compañía nos ayuda a evitar ciertos peligros o ciertos riesgos reputacionales de una compañía. Por ejemplo, ahora hemos visto hace dos semanas el escándalo de Renault con Carlos Ghosn. Nunca hemos estado invertidos en Renault. ¿Por qué? Porque pensábamos que Carlos Ghosn tenía muchísimo poder en la compañía y entonces no estaban como los roles muy separados. Y esto no nos suele gustar, que una persona tenga tanto poder de concentración. Y es un tema que lo vieron nuestros analistas de ESG y nos sirvió en nuestro análisis, por ejemplo. Y desde el punto de vista de oportunidades, sostenibilidad, no es solo prohibición, no puedes invertir en esto, no puedes invertir en lo otro, sino que son oportunidades nuevas de inversión como los vehículos eléctricos, como el agua, como la comida sana, etcétera, etcétera. O sea, son nuevas tendencias que queremos aprovechar. Por último, en la página 30, por ejemplo, en temas por último, no os quiero enredar más con temas de sostenibilidad, hacemos nuestros propios KPIs, Key Performance Indicators. O sea, cuando una compañía es pequeña o mediana, que como invertimos en este fondo, 30% están en small and mid caps, no hay mucho desglose de información desde el punto de vista de sostenibilidad en cuanto a cómo están posicionándose esas compañías en medio ambiente, en gobernanza, socialmente, pero nosotros les hacemos unas preguntas y les damos una puntuación de 1 a 5 y eso nos ayuda a complementar el análisis fundamental. Y, por ejemplo, en cuanto a Varonis, la página 30, hay 4 compañías donde podríamos invertir. Los hemos analizado, le hemos dado una puntuación desde el punto de vista de análisis puramente fundamental, de ratios fundamentales de la compañía, pero también veo los KPIs, es decir, el tema de sostenibilidad. Entonces, si esas compañías cumplen, o las compañías de ciberseguridad con temas de cumplimentar con GDPR, la nueva regulación europea, creemos que eso es cumplir con la ley, creemos que también es un punto de vista sostenible o que hay que tener en cuenta, ¿no? O sea, no solo qué productos venden, que eso es súper importante, o cuántas mujeres hay en el board, sino también o sea, para qué sirven sus productos. Si sirve para cumplimentar la regulación, nos gusta. Página 31, por favor. Esta vuelve a ser el chat y vemos cómo esta es la exposición que tenemos por cada subtemática entre 5 y 25 y cómo cambiamos los pesos. En la tecnología ahora mismo tenemos un 8%, la mayor posición es salud, es un 22%, es uno de los mayores contribuidores, también en e-society y generación Z son nuestros mayores posiciones. Pasamos a la página 33.
53% está en dólares, o sea, no cubrimos divisa, no es una cosa que los gestores sean expertos, ellos son expertos en selección de compañías y, pues bueno, está muy vinculado, digamos, a cómo estaría el MSCI World. 53% en Estados Unidos, en euros tenemos un 18%, en Japón un 11% y luego tenemos un poco del resto del mundo. Página 34. Página 34 podéis ver el desglose por capitalización. A diferencia del MSCI World, que tiene 90% en large caps, tenemos un 69% en large caps. Como veis, tenemos 30% en small and mid, que es donde generamos mucho más alfa, es donde conseguimos batir al mercado y es donde hemos conseguido este 10%, no solo por las large, que también han apoyado, sino por las small and mid, que ha sido buena fuente de contribución. Página 35, por favor, es una de las más importantes slides. Aquí podéis ver en resumen, o sea, ¿qué es el New Gyms? New Gyms al final es invertir en compañías donde el crecimiento de sus ventas, o sea, donde venden más y donde crecen mucho sus ventas año tras año, porque todavía tienen mucho potencial de crecimiento. Veis, 17% contra 9% del MSCI World. Y además de vender más y crecer más, tienen mejores márgenes. Tienen márgenes del 16% contra el 9% del MSCI World. ¿Qué más? Son más rentables, tienen mejor return on equity, mejor ROE, tienen un 22% contra un 12% del MSCI. Y además, si veis el CAPEX sobre ventas, o sea, no son compañías, muchas de ellas son de software, o sea, no necesitan grandes planes de inversión en cuanto a infraestructuras, etcétera, CAPEX. Entonces, y lo más importante también, otro de los retos importantes que podéis ver aquí es price to earnings, el PER son 20/15, es verdad que es un poquito más elevado, pero si eliminamos las 5 mayores, tenemos compañías con las 5 mayores con mayor PER, que, por ejemplo, Netflix, etcétera, bajaría a 15-14, o sea, la media, quitando esas 5, hacen una evaluación muy atractiva. Y por último, como veis, ratio de deuda neta a partir de EBITDA es menos 0,4 comparado con el MSCI World, que tiene 3,2, es decir, generan cash, net debt es negativo, es 0,4 contra el MSCI World, que tiene 3,2 de deuda. Por lo cual, cuando se dé la vuelta al ciclo, las compañías que tengan más deuda van a sufrir muchísimo más que las compañías que no tengan deuda. Y por eso nos gustan las compañías que generan cash, que tienen cash en su balance, etcétera. Y por último, el ratio de free cash flow a partir de enterprise value, este es el más importante, es 4,3 contra 4,8. Es decir, tienes mejores ventas, mejores márgenes, mejores rentabilidades, mejores crecimientos, earnings per share growth, o sea, crecimientos, beneficios por acción del 18 con prácticamente nada de deuda. Eso es lo que nos hace estar confiados que vamos a seguir outperformando en el MSCI World en los próximos 3-5 años. Página 36. Este es el retorno del fondo en los últimos 12 meses contra el MSCI World Index. No es el último, creo que este es a día 5, pero bueno, actualmente estamos con un 10%. Hoy el mercado está subiendo otra vez y estamos batiendo pues por bastante. Página 37. Este es el desglose de dónde viene el alfa, de dónde viene la performance, de cómo hemos conseguido batir al índice. Como he dicho anteriormente, 2,78 viene del sector allocation, el tener un poquito más de information technology, de healthcare y también de industrials, pero la parte importante viene del stock picking, 9% de stock picking. Eso hace que tengamos un 11% en total de alfa. Página 39. Como veis, este es el alfa que hemos generado mes a mes respecto al índice. Hemos conseguido prácticamente todos los meses batir al índice MSCI World, todos los meses, en enero, en febrero, lo tenéis ahí desglosado, menos 3 meses, menos 0,37, menos 0,53 y menos 1,58. El resto son netos positivos, son por bastante, la verdad. Y por último, la última slide, la página 40, el fondo se sitúa en el primer decil, no primer cuartil, sino primer decil,
en un año, en 2 años y en 3 años está en segundo decil, siempre primer cuartil. Y estos son otros fondos que gestionamos, el World Sustainable, Euro Sustainable Food Trends, que también todos tienen 4 o 5 estrellas. Y, por ejemplo, el europeo nuestro baja un -5, -4% en el año, también está en el primer cuartil a 1, 3 y 5 años. Así que, para que os hagáis una idea, New Gyms, tenéis abajo, de 1.638 fondos, es uno de los más rentables en el año. De 1.638 New Gyms, probablemente hace días era el más rentable, ahora estará el segundo o tercero, es decir, de 1.638 fondos está en el podio. Bien, por último, simplemente cerrar la idea de que los gestores sacaron este fondo porque no querían invertir, digamos, en compañías tradicionales. Si tú te coges el MSCI World, 20-21% está en financieras tradicionales, 8-9% está en oil and gas, y los gestores dijeron, oye, nosotros no queremos invertir nuestro dinero aquí, en este benchmark, en cómo está el mundo hoy en día, queremos invertir en la sociedad del futuro, y por eso lanzaron hace 3-4 años el New Gym Sustainable, ¿no? Para invertir en las tendencias del futuro, con sesgos small and mid caps y con buenos ratios de sostenibilidad. Espero que haya quedado claro la idea, y si tenéis alguna pregunta, encantado de responderla. Yo soy el Product Specialist de este fondo, y sí que cualquier duda, por favor, Samuel. Bueno, pues muchas gracias, Víctor, por la presentación. La verdad es que me ha parecido muy interesante y sí que es verdad que tenemos unas cuantas preguntas. Voy a empezar. He hecho un pequeño filtrado, ¿vale? Para sacar sobre todo las más interesantes y que creo que podrían tener más repercusión para los asistentes. Y de todas maneras, si quedase alguna pendiente, que me imagino que no, podríamos contestar a través del foro, os las mando, ¿vale? Pero bueno, vamos a comenzar. Empiezo por la primera. Dentro de la inversión en este tipo de temáticas del New Games que comentabas, eh, parece ser que hay un sector muy claro, que es la tecnología. ¿Podría ser que también haya algún país que canalice todas estas ideas de inversión? Sí, sí. Tecnología, al final, ¿por qué, o sea, volviendo al inicio de la pregunta, o sea, ¿por qué tecnología, no? ¿Por qué healthcare? Siempre alrededor del 40% del fondo siempre está entre healthcare y tecnología. ¿Por qué? Porque son los sectores más innovadores y más disruptivos. Es donde vemos donde salen compañías nuevas, muy eficientes, muy innovadoras, muy eficaces. Por eso nos gusta estar ahí. En otros sectores no encuentras tanta innovación, tanta disrupción. ¿Dónde se produce eso? Sobre todo en Estados Unidos. Es el país donde más compañías salen a cotizar, más innovador, etcétera. Por eso tiene ese sesgo a Estados Unidos, porque son, digamos, los más innovadores, los más eficientes. Que también encontramos otras ideas, por supuesto, en Europa, o como he dicho antes, en Corea del Norte, en Corea del Sur o Japón. En todos los países sueles encontrar compañías de tecnología, pero donde más prepondera es Estados Unidos. Pero ya digo, en todas las regiones puedes encontrar ideas, pero la que predomina siempre es Estados Unidos. Mm. Cuando se habla del futuro, a menudo se suele pensar en que las empresas que marcarán el futuro son pequeñas empresas tecnológicas de hoy, conocidas como startups, que serán compradas por las grandes, ¿no? ¿Es esa un poco la idea de inversión del fondo? ¿Comprar empresas que en un futuro sean opadas por Google o por...? No, la verdad que, o sea, no sé esa idea, y no nos vamos tan abajo en cuanto a market cap, no nos vamos a startups pequeñitas donde, ¿sabes? Apenas cotizan, no. Digamos que casi todas nuestras compañías tienen 2 bi, 3 bi o sea, están por encima de 3 billones de capitalización, o sea, no o sea, son small and mid caps comparados con las Apple, o sea, con las grandes, pero no nos vamos tan abajo en el universo invertible. ¿Que puedan ser compradas? Podrían ser, si es una compañía buena y llega otra más grande y la compra, a ver, tendría que pagar su precio más elevado, por supuesto, y podrían ser compradas. Pero vamos, no es la idea del fondo. La idea del fondo es invertir a largo plazo en las compañías que se doblan, se triplican. O sea, es más a 3, 5, 10 años, esa es la idea, pero no invertimos en una compañía porque pensemos que la van a comprar, no, para nada, porque nos gusta la temática en la que está, imagínate, tecnología, videojuegos, digamos, o eSports, y creemos que eSports tiene un potencial brutal. Entonces, bueno, queremos jugar la tendencia y encima de esa tendencia seleccionar el mejor, ¿no?
La parte de lo que comentabas de los videojuegos, algunos dicen que es el nuevo cine, entre comillas. ¿Qué Mm. esperáis cuando invertís en una empresa de videojuegos? Primero, los que esperamos es el crecimiento que tiene y el potencial que todavía no está en el mercado. Creemos que los eSports, como he dicho antes, ya se están agotando entradas media hora para ver el campeonato del mundo de un juego, por ejemplo, el FIFA o etcétera. Eh, entonces, hay desarrolladores de videojuegos donde queremos estar presentes porque todavía creemos que hay mucho potencial. Eh, ahí. Sobre lo que comentabas de la sobreexposición, bueno, en cierto modo, sobre las empresas tecnológicas en Estados Unidos, ¿qué pensáis sobre lo que se dice de la sobrevaloración que hay actualmente en el Nasdaq y en las FANG? Sí, muy buena pregunta. Nosotros es un fondo donde las FANG solo representan el 6% del fondo, o sea, es muy poco. De los top 10 contribuidores en el año solo hay una FANG y en los top 20 contribuidores hay dos FANG. O sea, nosotros invertimos en FANG de una manera, de la siguiente manera. Si no las hubiésemos tenido en los últimos 3 años, nos hubiésemos perdido un 2%, más de un 2% de alfa respecto al MSCI World. O sea, no tenerlas será un riesgo. Evidentemente, no queremos estar ni super ni super overweight o underweight, o sea, ni por encima ni por abajo. Estamos como muy neutrales y entonces ese 6%, si ellas las hacen bien, nosotros lo haremos bien igual, si lo hacen mal, lo haremos igual. Es decir, no es donde generamos el alfa, viene del otro 94% del fondo. Pero vamos, son compañías, las Google, las Amazon, son compañías buenísimas donde tienen una ventaja competitiva bestial y tenemos que estar en ellas también. En cuanto a la otra pregunta de valoración, evidentemente tecnología no lo puedes poner todo en un saco, es en plan valoraciones altísimas. Hay valoraciones altísimas que nosotros las seguimos y vendemos, pues somos gestores activos, si nos parece que ha corrido mucho, metemos otra idea. Y entonces, ¿qué hemos hecho durante este año? A principio de año tenemos compañías que corrieron muchísimo, fue genial, etcétera, pero vendimos y nos fuimos a otras compañías más baratas o donde hay más value. Y también dentro de tecnología lo hay, es decir, Sony, por ejemplo, o Momo, una compañía que cotiza en Estados Unidos, China, etcétera. Es decir, hay ideas, es como el Tinder europeo, pero y aparte te ofrece muchas más cosas, pues digamos que las tenemos en cartera a valoraciones atractivas. O sea, no hay que ponerlo todo en el mismo saco. ¿Qué posiciones tenéis en empresas relacionadas con la nube, con el cloud? Pues tenemos como alrededor del... un momento. Tenemos en la temática e-society tenemos como 20%, pues directamente podríamos tener un poco menos del 10%. Luego, entrando más en alguna idea de inversión que nos preguntan, si habéis estudiado JD.com, ¿qué opinión tenéis sobre la compañía? No hacemos, no lo hemos estudiado y bueno, no damos recomendaciones tampoco sobre compañías específicas. Vale, lo has comentado antes, pero igual es posible que haya alguno que haya entrado un poco más tarde, entonces te la pregunto. Entre las distintas compañías que tenéis en cartera, algunas estarán en diversas divisas. ¿Cubrís la divisa? Lo has No, respondido antes, pero justo, no cubrimos divisa, no tenemos la clase hedge. Nosotros seleccionamos compañías en el mundo de una manera diversificada, global, etcétera, porque nos parecen muy interesantes con potencial de crecimiento, de penetración, etcétera. Pero no somos expertos, los gestores no hacen sus apuestas, digamos, al euro dólar, divisas, etcétera. Es parte de la diversificación. luego una cosa muy curiosa que en la presentación habéis comentado sobre los ratios estos, no sé si puedo volver, a ver, un segundo, Página 35. aquí la tengo, sí. Sobre los ratios, comentabas que el fondo tiene un 5% en el ratio CAPEX sobre ventas, mientras que el MSCI World es de un 9%. ¿Esto podrías explicarlo un poco más? Porque, claro, la gente suele pensar que las empresas tecnológicas o de este tipo de sectores, ¿no? necesitan mucha inversión Ya. para, Pero para... sí, entiendo, Samuel. Pero dentro de tecnología no es un fondo donde nosotros invertimos mucho en hardware, ¿sabes? En componentes. Quitando los semiconductores, eh, nuestra parte de tecnología es mucho más en software. Eh,
¿sabes? En temas, por ejemplo, como he dicho, Momo, o tenemos temas de inteligencia artificial, etcétera. Es mucho más componente de software donde necesitas menos planes de CAPEX, digamos, de inversión, que si tú produces lo físico, o sea, el hardware. Entiendo, entiendo. O sea que el CAPEX, por si alguno no conoce, se puede diferenciar entre CAPEX de mantenimiento y CAPEX de expansión, ¿no? Entonces, vosotros Exacto, exacto. seleccionáis más empresas que se Sí, dedican a este exacto. CAPEX a mantenimiento de lo que es la compañía. Sí, más que mantenimiento y un software donde a menudo cuesta menos que, digamos, los planes de inversión que tienes que hacer al producir o una cadena de ensamblaje, etcétera, de un hardware. Muy bien, luego nos preguntan por cuáles son las comisiones del fondo para el inversor retail y si nos podrías decir el leasing. Sí, el leasing del fondo es el BE de Bélgica, repito, BE 094 656 4383. Repito, BE 094 65 64 383. De todas maneras, tuvimos la posibilidad de hacer una entrevista muy interesante, por cierto, al gestor del fondo Kieran Lemay, que está en Rankia. Para los Sí, asistentes que les pueda interesar también lo pueden leer. Y creo recordar que ahí estaba puesto el leasing del fondo. Y en cuanto a las sí. comisiones, ¿qué comisiones tiene para el inversor retail? La comisión es de 1,50. Es los fondos de renta variable, pues en línea con la que tiene el mercado. Muy bien, pues por nuestra parte ya hemos dado respuesta a las preguntas que más, eh, más interesantes, ¿no? Había luego otras que se repetían, entonces eh, Ujú. lo podemos finalizar aquí. Darte las gracias, Víctor, por tu tiempo y bueno, esperamos poder contar contigo para próximos eventos como este. Víctor, gracias. Vale, gracias a vosotros y buenas tardes.